Bien, vamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos dando mi saludo familiar para todos ustedes y sus familias. Un saludo especial de mi querido padre y un saludo también de mi amada institución universitaria en Envigado y de quien provoque el conocimiento en este curso. Sean todos bienvenidos. Me gustaría que aparecieran más compañeros. Misteriosamente parece que fuera viernes que muchos empezaron el puente de hoy y son capaces. Eh, Comienzo recordándoles la importancia de que nos cuidemos. Desde hace días les vengo diciendo, cuídense mucho. Venía diciendo muchos líderes comunales y también líderes políticos y poca gente nos hizo caso. Desde la semana anterior venían rumores precisamente de uno de los directores del Hospital San Vicente, epidemiólogo, donde hablaba del peligro potencial en que estamos todos metidos. En ese momento nos aproximamos al 80% de cubrimiento de las salas UCI. El gobierno decreta que cuando pase el 50% de su ocupación, entonces el toque de queda empieza desde las 10 de la noche. De todas maneras era algo que se iba a venir por falta de compromiso ciudadano, diría yo. Profe, está en la universidad. No, no, no. Pienso que en este momento las universidades deben reevaluar, las poquitas que están intentando alternancia deben reevaluar. Recuerde que salió precisamente el comentario de que el proceso de alternancia en todos los colegios, privados o públicos, también quedaba en el limbo, dado que la situación es apremiante. Entonces, con esa situación, con certeza absoluta, los padres de familia, ninguno, de hecho, muchos tampoco estaban mandando a los ingenieros particulares. Era libre el retorno. De hecho, en Estados Unidos y en Canadá tampoco han retornado a los niños. El gobierno de Biden, por ejemplo, piensa que la gente retorne el 5 de abril de normalidad. Sin embargo, los científicos están pidiendo prudencia. Recordemos que, por ejemplo, si para allá hay un mapa, empezando por Brasil, España, por ejemplo, Italia que confinó 42 millones de personas, el aplazamiento de las eliminatorias sudamericanas, todo eso son efectos que hacen reevaluar todas las condiciones. Entonces, en este momento se está reevaluando todo el sistema y se espera que, pues, según pronósticos negativos, dicen que si ahorita después de Semana Santa se da el pico esperado por los científicos, estaríamos casi condenados a volver a estar encerrados un tiempo. Para hacer es muy lamentable esta situación, para todos, sobre todo para el sector productivo, que ha sido muy golpeado. Pues de hecho, ustedes saben que tengo acciones en el sector empresarial, precisamente la parte de redes. Nosotros trabajamos con redes, entre ellas redes de gas, redes contra incendio, otra red de inteligencia artificial y literalmente con esta pandemia, pues nosotros teníamos un contrato grande con Plaza Mayor, con Parque Norte, la parte de los alumbrados que nos tocó también dejar todo eso tirado. O sea, hay unas pérdidas muy grandes donde el sector empresarial no se ha podido recuperar y tampoco se va a recuperar en la inmediatez. Es un proceso lento. Tenemos mucha confianza para el segundo semestre. Esperemos que podamos volver a las aulas y podamos saludarnos y contemplarnos mutuamente. Esa es como una esperanza. Mientras tanto, vuelvo a lo mismo. Si le toca montarse al metro, móntese porque le toque. Si le toca montarse en bus, móntese porque le toque. Mientras pueda no hacerlo, excelente. Excelente, excelente. Pues es un mensaje de vida. Pues de que el primer derecho que tenemos es de la vida y si la vida se nos lesiona, los demás derechos pues prácticamente pierden el sentido. En la jornada de hoy les envié por el mail, les envié dos documentos. Un documento es el parcial del semestre anterior, parcial.
Entonces ya tienen la muestra. El parcial de semestre anterior será eh, en esa misma forma, no igualito, pues obviamente, va a cambiar mucho, pero ese es el estilo. Allá ellos les pregunté por decir algo, voltajes nodales y superposición. A ustedes les pidieron preguntar por decir algo, corrientes de malla y superposición, por decir algo. Y el de simulación, pues es un ejercicio para que todos, ya todos son expertos, entonces ya tienen la primera ganancia. La primera ganancia es simularlo, y al simularlo, pues ya tienen asegurado, por decir algo, 20 puntos sobre 100. Entonces, es una forma de ir trabajando. Entonces, ahorita discutimos de él. Hoy vamos a trabajar el penúltimo método que llama precisamente el método de Thevenin, TH, así como cuando tú le dices a una niña, I am going, o I am thinking about you, thinking, así, TH, con la punta de la lengua. Entonces, le pido el favor a alguno de ustedes que nos quiera colaborar compartiendo el documento de Thevenin en la pantalla. Ya hay muchos cálculos que tengo adelantados, entonces vamos a aprovechar para jugar con esos cálculos. Simplemente voy a dirigir la operación y luego aceptamos preguntas, etcétera, y hablamos del quiz. Les digo más o menos de qué manera lo estoy pensando hacer para que tengamos mucha confianza. Los principios son muy sencillos en este curso. Básicamente ley de Ohm, ley de Kirchhoff y algunos métodos. El compañero que nos quiera colaborar manejando la pantalla en este momento. Le agradecemos mucho. Profe, sí me toca a mí, pero démosle la oportunidad a alguien más. Bueno, si algún compañero quiere aceptar el reto, o si todos consideran que el David lo hace muy bien, no hay ningún problema. ¿Ustedes qué consideran? Le damos la oportunidad otra vez a David. Profe, yo pudiera, pero el computador de acá en la casa está desocupado. Conforme lo desocupen, le levanto la mano para que me deje compartir, ¿le parece? Nosotros empezamos de una vez, entonces vamos Sí. a... Entonces, listo, David, tiene ¿Me la va a dar oportunidad. el poder a mí o solo le comparto? No, háganle, fíjense. Entonces, a ver, compartamos primero el documento y miramos en qué momento necesitamos compartir otros recursos. Pero recordemos que este Listo, método profe. se llama el método de Thevenin. Es un método brillantísimo. Al principio uno diría que es un machetazo, y en efecto lo es, pero un machetazo fino, elegante, fundamentado en la ley de Ohm. No fue fácil, de todas maneras, recordemos que es una época donde ya Ohm había publicado su trabajo, que no fue de él, sino del señor Cavendish, pero en la época de las discusiones muy religiosas. Si, por ejemplo, había una electricidad animal, si había una electricidad metálica, si Dios se preocupaba por leyes tan sencillas como la ley de Ohm, decía eso es imposible que Dios lo haga. Es una discusión pues, que es pues, muy complejo volver a la época. De todas maneras, el mundo maneja conceptos muy complejos. Voy a poner un momentico las palabras como el odio, el racismo, las fronteras. Mire que son términos que aparecen y no deberían ni existir, pero ahí están. Entonces, Juan David, damos la oportunidad de que abramos el documento de Thevenin, de la pronunciación. Y Thevenin es magistral. Ya tenemos Profe, espéreme un segundito. Yo cierro, usted ya sabe qué. en ese documento, sí, toda la pornografía, por favor, que no sea muy pública, por favor. Entonces, el concepto de Thevenin o de Morton tiene, Está en la página, ¿cierto? te lo mandé, no, te lo mandé al correo. Listo. Tenin, Mandé a tu email hace un ratito para que lo miraras. Entonces les decía que el teorema de Thevenin tampoco es de Thevenin, sino que es de Helmholtz. Y el teorema de Norton, que es el último famoso de la electrónica, corresponde a un señor llamado Meitner. O sea, ninguna de las leyes famosas, tal vez las de Kirchhoff, sí corresponden a sus descubridores. Los demás son trabajos de otros publicados por quienes no eran, y que la historia acabó recordando a los que no eran y olvidó a los que sí son.
Pero eso de todas maneras es muy especial, pues eso no es discusión de qué vamos a hacer nosotros acá. Es algo que simplemente sucedió. Muy bien. Entonces, ese es Profe, yo le hago una consultica aquí rápida. ¿Qué avances de electrónica o de electricidad hemos tenido en los últimos, en el último siglo? Es decir, a partir, mejor dicho, en el siglo XXI en el que estamos. no, es que simplemente, pues, o sea, revoluciones no es fácil. De que la de electrónica se revolucionó primero con la aparición de la bombilla, pues que eso fue una revolución impresionante. Uno pasar pues de prender velas a que aparezca una bombilla eléctrica, pues el paso es gigantesco. Luego, Profe, eso fue el cabezón. claro, ¿quién más? Cabezón era impresionante. Por los mismos días, pues ya vemos que Tesla está en su competencia y desarrolló, por dice, la corriente alterna, la socializó, así en español. Luego aparece el negrito de tres patas, que es precisamente el transistor, y eso es una revolución tan grande como la revolución industrial. O sea, así es categórico, eso es una revolución impresionante. Luego aparecen láseres, eh, aparecen los escáneres, aparece la resonancia magnética, o sea, son muchos factores. Es que eso, terminando el siglo XX. El siglo XXI, pues miremos que así aparatos grandes, por ejemplo, los equipos, grandes aceleradores de hadrones, por ejemplo, aparatos que desafían el Big Bang. Algunos dicen que están desafiando la existencia de Dios. Se descubrió la partícula de Dios por O'Higgins, bueno, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho ha sido en las cocinas. Mire, por ejemplo, las ollas que no necesitan aceite, que son fenómenos grandes de la electrónica, la ofimática. O sea, todo lo que encontramos en las oficinas, el control de la temperatura, las neveras inteligentes, los carros inteligentes. Pongamos, sin propaganda no me gusta hacer, pero pongamos la Mercedes está en este momento socializando un carro que tiene, le digo mentiras por decir algo, digo 20 sensores. Y ese sensor te chequea qué está pasando arriba del techo de tu carro, qué está pasando a los lados. Si te acercan a 1 centímetro, inmediatamente está gritando. Eh, te sensa todo lo que está pasando alrededor. Es una cosa increíble, pues es un... Y te cobran por ese seguro. O sea, la Mercedes en este momento se cobra tu seguro, no te sé decir por decir si $50 mensuales, 60, pero a cambio te ofrece algo que nadie ofrece, que en cualquier parte del mundo donde te vares simplemente uses un botoncito y ese chip exige que inmediatamente donde estés aparecerán los técnicos y te van a parar o a llevarte otro carro para que te vas. Es una cosa increíble. Estas propagandas no me las pagan, tengan la certeza absoluta, ni soy accionista tampoco de esta empresa. Solamente lo menciono porque dice compañero, estos carros literalmente, y tener forma también de cuando vas manejando, dejarlo todo al control de la máquina. Entonces hay un montón de sensórica, que es como lo que tenemos más nuevo en la electrónica, incalculable. Esto es de un valor impresionante. Y lo que les decía, las neveras inteligentes, equipos de aire inteligentes, que te van a consumir, no como hacían antes, que la nevera gastaba, por decir algo, 400 vatios, por dar una cifra. No. Entonces, si tengo una libra de carne, me consume una libra de carne, por decir algo, 20 vatios. Si tengo la nevera llena, entonces, por ejemplo, 50 vatios. Entonces, eso es lo más importante, que se metió la inteligencia artificial dentro de la electrónica clásica. Eso es como los últimos adelantos, mi estimado Junior. Muchas gracias, profesor, por Eso es su... encarretado todos los temas. Listo. Entonces decíamos, ¿qué resolver un circuito? Vuelvo y le recuerdo. Es averiguar con entusiasmo y mucha alegría en cada uno de los elementos los valores de corriente, voltaje y potencia que lo estimulen. Para ello sabemos que hay muchos caminos. ¿Todos basados en qué? En la ley de conservación de la carga eléctrica o en la ley de conservación de la energía, que es básicamente la ley de Kirchhoff. Todo está metido ahí. Entonces, todos los caminos son ley de Kirchhoff y ley de Ohm, fundamentación. Hemos repasado ya el método de corrientes de malla, vimos la importancia de las máquinas a través de elementos de voltajes nodales, que es prácticamente el sistema universal. Vimos el teorema de la superposición, no lo que estaba haciendo ahorita el David, a pesar de nuestra superposición. No, esa no estamos hablando, David, estamos hablando de superposición electrónica. Y vamos a hablar hoy A ver de quién. un método que se llama el método de Thevenin.
Entonces, Thevenin es una cosa impresionante. Ese circuito creo que ya lo hicimos, para ahí en alguna parte. Entonces, el ejercicio va a ser calcular la corriente en la resistencia que tenemos a la derecha, que es de 70 ohmios. Entonces, ¿qué hizo Thevenin? Entonces dice, por voltaje nodal, Profe, vamos a hacer. Cuénteme. qué pena. Un compañero me dice que está en host, en sala de espera, perdón, ¿De qué clínica? de... será de la Pauletón porque no la han atendido en rato. Oiga, pero yo aquí no lo veo por ninguna parte. Dice que la Pablo todo. Porque no lo atienden. Increíble, hermano. No, pero sí de que Ya lo dejaron morir. no le veo por ninguna Sí, parte. ya. Y Dios y tan dura. Increíble, hermano. No, pues no lo Sí, yo veo. sí, sí creo. Oye, que no, que usted no está pidiendo acceso. No, Aquí estamos. no mienta, Carlos, no mienta. Listo, no, profe, continúe con su clase, qué pena. Entonces, este método es una cosa increíble. El método de Thevenin dice que si uno quiere calcular la corriente por un método completamente distinto, entonces esta resistencia donde estoy trabajando, que es la de acá, uno llega y la arranca. Entonces la arranca y se le echa al bolsillo. Ojo por lo que estoy diciendo. La ¿Qué arranca. número de resistencia? Si vamos a calcular la resistencia, 5. Vamos a calcular la corriente ahí. Ya lo hicimos para los dos métodos. Entonces, para hacerlo por este método, el método es mágico. Simplemente dice Thevenin, lo único que tiene que hacer es arrancarla de ahí, o sea que ahí queda un hueco, y se le echa al bolsillo. Y la vamos a guardar un rato ahí. Luego, van a medir el voltaje que hay en ese punto donde se quitó, que en este caso sería el nodo 2, este nodo donde están R4 y R3, aquí este nodo de arriba. Entonces yo mido el voltaje y cojo mi voltímetro, pongo el negro abajo, el rojo arriba y marco, por decir algo, 30 voltios. Y lo guardo. Y ese voltaje que mido ahí, una vez que te la resistencia, lo llamo voltaje de Thevenin. Quietecito, déjalo quieto un ratito. Luego cojo las fuentes y las anulo. ¿Qué significa anular fuentes? Si es una fuente dependiente, nos queda el hueco. Si es una fuente de voltaje, hacemos un corte. Es simplemente hago listo. Y mido la resistencia entre estas dos terminales de donde quité la resistencia. Finalmente, mido el machetazo. Formo un circuito con ese voltaje que les decía ahorita, que lo voy a llamar voltaje T, el voltaje que estaba en el nodo 2 una vez quité R5. La resistencia total que nos acabo de dar. Y cierro el circuito sacando del bolsillo la resistencia que tenía de 70. Y eso es misterioso. Esa corriente que da ahí de exactamente el mismo valor que nos dio por los otros métodos. Ese método se llama voltaje de Thevenin. Te repito el método. Cuando uno va a trabajar el voltaje de Thevenin, este método, lo que debe hacer es simplemente listo. Subirlo un poquito, por favor, David, para que lo leamos. Listo. No, ya, Listo. seguí avanzando el documento. Listo, entonces dice. Entonces miremos, este circuito, listo. Entonces marcamos el nodo V1 y el nodo V2. Ya sabemos que por corrientes de malla, se lo menciono así de rapidez, sería menos esta fuente que está entrando. Recuerde, cuando el sistema está entrando, entonces simplemente lo que hacemos es, cuando está entrando un sistema, ¿qué hacemos? La corriente se considera negativa. Listo. Luego aquí, B1 sobre R2, luego tendríamos B1 menos B2 sobre R3, y se acabó igual a 0 en el nodo 1. En el nodo 2, decimos B2 menos B1 sobre R3, B2 menos esa fuente que tenemos abajo sobre R1, y ya no mido, bueno, ya si lo quisiera hacer completo, más B2 sobre R5 igual a 0. Pasarlo a la otra hoja, por favor. Listo, ahí suavecito, muy bien. Entonces, resolviendo ya todo, aplicando el método, nos queda
punto 2716. Ese ejercicio ya estaba hecho, o sea, no lo vamos a volver a hacer, ya simplemente ya estaba planteado, ya se había hecho en los documentos anteriores, y lo que quiero es que esa respuesta la tenga para allá a un ladito. Eso lo puse con amarillo, guárdenla y tengámosla que todo montico la vamos a utilizar. Listo. ¿Qué nos dice Tevenin? Entonces bajemos otro poquito. Entonces Tevenin nos dice, pues no eso, que más permita leer, dice, ¿qué dice Tevenin? Pues y lo leo. Es un paradigma novedoso, o sea, un modelo nuevo que permite convertir una parte de un circuito en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Eso es mágico. Eso es mágico. O sea, yo cojo un pedazo de un circuito, no importa lo que haya dentro, como una caja negra, y lo voy a convertir en una fuente de voltaje y en una resistencia, en serie. Eso es increíble. Ese machetazo se llama método de Thevenin. ¿En qué consiste el método? Vuelve lo socializo. Bájalo otro poquitico. Y el primer paso para hacer el análisis por Thevenin es quitar la resistencia del sistema. Déjanos ver el sistema un poquitico, David. Bájalo un poquitico para que veamos el circuito. Eso, está ahí, perfecto. Entonces, lo primero que hago es coger la resistencia 5 y lo que decía ahorita, la arranco y me la meto al bolsillo. No me la meto en ninguna parte, al bolsillo. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Entonces dice, bueno, yo mire que ahorita me la guardé en el bolsillo. Se mide la resistencia entre las terminales. Y ya saben, para medir resistencias hay que apagarlo todo. ¿Cómo se apaga la fuente corriente? Dejando el hueco. Si dejo el hueco aquí donde está I1, R1 queda volando. Recuerden que los cachos son de interés solamente social. Que lo haya pasado el compañero a mi host, pero eso ya lo superó. Listo. Y donde está B1, pongo un alambre. Entonces observen que R1 sería un cacho. R2 y R3 quedarían en serie y quedarían en paralelo con R4. Esa sería lo que llamamos resistencia de Thevenin. Les repito. Vamos a anular las fuentes y vamos a medir la resistencia que hay entre esas dos puntas. Y además, vamos a medir el voltaje. Se supone que R5 ya no está. Entonces vamos a medir el voltaje donde está B2. Y ese voltaje lo llamamos voltaje de Thevenin. Listo. Y aquí están los comerciales. Anular una fuente de voltaje es poner un cortocircuito, o sea, un alambrito. Anular una fuente de corriente es arrancarla y dejar los huecos. Se llama teorema de los cachos. Pasemos a la otra página y miremos qué nos queda. Una vez que quitemos el R5. Pasamos a la otra página, miremos qué nos queda, lo que habíamos dicho. Nos quedó un cacho donde estaba la fuente corriente. Y nos queda un alambre que ya ni se ve donde estaba la fuente de voltaje. Mire qué belleza. Entonces, esta primera resistencia R1 es un cacho. Y vuelvo y repito, los cachos son de interés solamente en la sociedad. Entonces nos queda estas dos resistencias, que son R7 y R8, nos quedan en serie y en paralelo con R9. Miráis la figurita de abajo, muéstranos un poquitico la figurita, baby, solo un poquitico, listo. Sacamos calculadoras y miramos cuánto da eso. Entonces ustedes me colaboran. ¿Cuánto dan las resistencias? Baja un poquitico la anterior para que miremos los valores. 60, 90, 60. Muy bien, entonces tenemos aquí, 40. ahí los tienen los valores, ¿cierto? Entonces los dos de la izquierda quedan en serie. Si David le quiere dar un poquitico más de zoom para que sean los valores más claros, no super zoom. Muy bien, entonces miramos los valores. Pero vea, R8 vale 50, Muy bien. R9 60 y R7 40. Nos queda el paralelo de R7 y R8 que quedan en serie. Entonces nos queda 90. En paralelo con el otro. Bajemos un poquitico ya. Sacamos la calculadora y lo miramos. Entonces, paralelo entre 60 y 90, ya sabemos cómo se hace. Abro paréntesis, 60 a la menos 1, a 90 a la menos 1, y lo que dé a la menos 1. Y según el corresponsal, nos da 36. ¿Están todos de acuerdo? Saquen la máquina, cada uno estoy practicando ahí para recordar los paralelos, que siempre son con calculadora científica, incluso de bajo nivel. Si su calculador no tiene la tecla 1 sobre X, pues simplemente se coloca 1 sobre 60 más 1 sobre 90 y lo que le dé lo pone al revés, saltar la calculadora. Muy bien. Entonces ya tenemos la resistencia de Thevenin. Pasemos a la otra hoja, por favor. Muy bien. Entonces nos queda una resistencia y la llamamos
Resistencia de Thevenin, le puse en amarillito y la dejamos quieta un rato. Listo. Ahora bajemos otro poquito para que miremos el voltaje. Vamos a ver la otra figura, por favor. Voy, profe. Sí. Muy bien. Listo. Entonces, mira lo que vamos a hacer acá. Esa resistencia, bueno, ya está medida, listo. Entonces, pasate la figurita de abajo. La anterior siempre para ratificar la medida de la resistencia. Ahí, perfecto. Todo muy bien. Miren lo que hicimos acá. Este fue el hueco. El de la derecha es el hueco donde está la resistencia de 70 ohms. Al quitarla queda un hueco. Y al quitarla queda una resistencia que ya medimos, que nos dio 36. Y nos quedó un voltaje. ¿Cómo lo medimos? El mejor método es voltaje nodales. Entonces, dicto la ecuación para que la anoten. Entonces sería menos 3 en el nodo 1 más B sub 1 sobre 40 más B sub 1 menos B2 sobre 50 igual a 0. La están escribiendo, ¿cierto? Menos 3 más B1 sobre 40 B1 menos 10 sobre 50 y eso es igual a 0. Y en el nodo 2, miren la ventaja que hay. Del voltaje 2. Profe, qué pena. No es 30. El voltaje de Thevenin. Es maravilloso. Lo que mide, o sea, donde Profe. más o menos. Donde está B2 es el mismo voltaje. Entonces el voltaje 2 dice la ecuación. B2 menos B1 sobre 50 más B2 más menos. ¿Esa fuente de cuánto es? Menos sobre 60 igual a 0. Profe, ¿me escucha? Y claro. Una pregunta. Qué pena. Usted ahorita está haciendo el nodo 1, ¿cierto? Correcto. Pero el nodo 1 dice que es menos 3, ¿cierto? ¿Ah? B1. Sí, correcto. Más el voltaje 1 sobre 40. Bien, más B1 menos el voltaje. B1 menos B2. El voltaje 2 no sería el R de 60. Esos 30, perdón. No. Recuerde que es esto cuando va a caer aquí un poquito y no sabemos cuánto cayó. Y también va a ser influenciado por la fuente. Entonces aquí es B1 menos B2 sobre 50 igual a 0. Donde B1 y B2 no los conocemos. O sea, el voltaje aquí no los conocemos. Hay que medirlos. Ok. Y luego nos paramos en el 2 y decimos B2 menos B1 sobre 50 más B2 más esta fuente que es de 32, porque el menos da más, sobre 60 igual a 0. Entonces el B2 es exactamente el voltaje de Thevenin. Y bajamos otro poquito, por favor, mi estimado ingeniero. Ingeniero en proceso. Tienes ahí. Lo mismo que estamos diciendo. Y al hacer esa operación, yo ya se las hice, el que quiera pelarse en la casa, nos va a quedar que el voltaje 2 de exactamente 28.8 voltios. Pero me conecto el equipo que me está descargando. Entonces, ahí tenemos algo bonito. Lo marqué con amarillo muy especialmente. Entonces, le pido el favor al ingeniero que nos siga mostrando el documento. Despacito ahí, muy bien. Ahora, lo dejan quieto. Entonces, mire, tenemos un valor que teníamos que era la resistencia de Thevenin, que valía 36 ohmios. Entonces voy a formar un circuito serie con 3 valores. Primero, mi resistencia de Thevenin, que es esa que tengo acá, R de Thevenin, de 36. Mi voltaje de Thevenin, que era 28.8. Y saco del bolsillo la resistencia que tenía guardada y la pongo ahí, que es 70 ohmios. Y simplemente vamos a calcular la corriente. Entonces bajemos otro poquito, por favor, ingeniero. Entonces al bajar otro poquito, nos damos cuenta que aquí es igual corriente al voltaje 2 sobre la resistencia de Thevenin más 70. El voltaje 2 era el voltaje de Thevenin, 28.8. Y la resistencia de Thevenin era 36 más 70 nos da 106. Al hacer el cociente nos da exactamente punto 2716. Entonces cuando uno dice, Sí, señor. es asombroso. O sea, es un bachetazo
Yo no sé qué estaban pensando cuando lo hicieron. Es una cosa completamente novedosa. Arranco y cuando lo arranco me lo echo al bolsillo y lo guardo un rato. Mido resistencia que quedó, mido voltaje ahí y hago un circuito con ese voltaje, la resistencia total y mi resistencia del bolsillo. Y me da exactamente lo mismo. Entonces, por eso hice acá. Conclusión entonces muy importante es la siguiente. Una parte de un circuito, el que sea, siempre se podrá reemplazar por una fuente de voltaje independiente conectada en serie con una resistencia. Entre paréntesis, palabra de Dios. Teorema fundamental, teorema básico. Y dice acá, el descubrimiento de este método genial obedece a un dominio sistemático y creativo de uno de los genios del mundo científico, el alemán y conde Helmut, quien lo publicó en 1853 según el que hubo en la época. Pero ¿qué ocurrió? Que todo el mundo se lo adjudicó a Thevenin, pero el verdadero autor fue el señor Helmut, que fue el creador de las bobinas de Helmut, que son los solenoides más perfectos que existen. Cuando usted quiere hacer equipos de aviación, todos son bobinas de Helmut. Tuve oportunidad de desarrollar unas bobinas de Helmut para el primer banco de gaussímetro que se hizo en Colombia, patrocinados por la Aerocivil. Un muchacho que tenía plata pagó todas esas bobinas que se gastaron como 15 millones. Son perfectas. Es un solenoide. Un solenoide es precisamente como una especie de tubito, se enrolla afuera y el campo magnético en la parte interna es completamente uniforme. Esa es la base que utilizamos para hacer resonadores magnéticos. La resonancia magnética se hace con solenoides de alta tecnología. En Colombia, por ejemplo, actualmente utilizamos un invento de esta compañía de la Philips, que es precisamente de manejar hielo, más que hielo, helio, a 4 grados Kelvin, que son menos 269 grados centígrados. Esa es la máxima tecnología que existe en el mundo y Colombia tiene mucho. En Medellín se tienen gran cantidad de resonadores, incluso mucho más que en Londres, más que en Miami. Es una cosa increíble. Por eso mi mensaje, se van a acordar de mí siempre. Medellín, en poquiticos años, capital mundial de la salud. Estamos haciendo grandes trabajos en la parte renal, grandes trabajos en los ojos, grandes trabajos en odontología, grandes trabajos en pulmones, en la parte cardíaca vamos muy adelante. Y ya se ha montado toda esta carrera de la parte biomédica. Ya son ingenierías montadas por el CES, montadas por la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Entonces hay unos convenios de alto nivel que conducen inevitablemente a que lleguemos a esto. Ahí es donde se necesitan grandes ingenieros de sistemas, porque la resonancia magnética es una combinación de físicos, una combinación de médicos, una combinación de ingenieros informáticos, una combinación de ingenieros electrónicos, de mecatrónicos. O sea, es por obligación, tenemos que trabajar en equipo. O sea, es imposible que un médico haya hecho un resonador magnético. Es imposible que un físico haya hecho un resonador magnético. Es que aquí necesitamos la conjugación de mucha gente. Y finalmente, cuando yo produzco la resonancia, esas imágenes que me dan, precisamente el gran aporte lo hace el ingeniero informático, que es quien recoge, utiliza algunos estímulos y ya el médico empieza a interpretar la magia de todo esto. Desde esa época Helmut ya era genio, pero pues decía alguna vez, de las personas que no le gustaba mucho, salían los periódicos de la época. Hay gente que es así, que hacen grandes trabajos, grandes ofertas. Yo particularmente honro la memoria de grandes filántropos de Medellín. Tuve oportunidad de manejar un proyecto muy bonito a nivel social en una universidad grande del medio, donde monté un programa que llamaba Ciencia y Tecnología con Don Juan en la radio. Dictaba 3 horas los lunes y muchos ricos de Medellín, grandes filántropos, sin identificarse, me mandaban plata, pero yo no recibía plata, sino que mandaba el nombre del estudiante. Le mandaban un cheque, por ejemplo, Jason Gañán, entonces yo le voy a pagar, ¿cuánto va su semestre? 1.500.000. Le mandaba el cheque para que no se lo consignara. Junior Mosquera, ¿cuánto va su semestre? 1.200.000, mandaban el cheque. Entonces así. ¿Dónde lo reclamo? Así es, eso es lo que yo hacía precisamente. Yo llegué a conseguir, me conseguí 200
personas de alta capacidad económica en Medellín que me patrocinaron 200 estudiantes en una universidad de estrato bajo que queda en la salida de Medellín. Es un detalle muy bonito. Entonces, por eso aquí reconozco. Igualmente, esto lo digo porque la resonancia magnética para una persona de escasos recursos no tiene cómo. Pero cuando estas personas llegaban al Instituto de Alta Tecnología Médica, también los atendían. Y la factura se le pasaba a estos señores. Y estos señores decían, ¿cuánto valió? 2 millones. Listo. Pegan el cheque en 24 horas. Entonces, esa es parte muy bonita. Esa es la parte que de pronto nosotros conocemos muchas partes negativas de mucha gente que tiene capacidad económica y no colabora. Como también hay otra parte de la población que sí tiene esa capacidad filantrópica y aporta para el desarrollo. Eso es una parte muy social. También es una parte médica, pero una parte muy social. Pero ahí lo que hay que resaltar es que trabajamos todos juntos. Electrónicos, informáticos, físicos, mecatrónicos, todos. Es imposible que alguno trabaje solo. No tiene camino, no tiene cabida. Por eso el sueño y la realidad próxima, Medellín, capital mundial de la salud. Uno ve permanentemente gente llegando a Medellín a operarse, no solamente nalgas y senos, operarse los ojos, ponerse implantes, hacerse examen. Una panorámica de dentadura en Medellín vale, por decir algo, 350.000, el extranjero eso vale millones. Chequeos de resonancia normal, vale mucha plata. En Medellín es muy favorable. Como el tiempo se nos agotó, entonces salimos 4 minuticos a descanso y retornamos, bien alimentaditos, con mucho entusiasmo, para que hablemos del parcial y el quiz. Muchas gracias y veremos en... Listo, profe. Bueno, chao.